Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Como siempre digo, no olvides dejar tu like y suscribirte si te está gustando la dinámica. Y nada, dicho esto, comencemos. En esta ocasión, toca hablar del emperador Mayoriano, quien gobernó Roma occidental 20 años antes de su colapso como imperio y fue probablemente el último gran gobernante imperial. De hecho, puede que Mayoriano sea el mejor líder romano del que nunca hayas oído hablar. El historiador del siglo XVIII, Edward Gibbon, dijo de él que presenta el grato descubrimiento de un personaje grande y heroico como los que surgen a veces en una época degenerada para vindicar el honor de la especie humana. Y eso precisamente fue Mayoriano, un gran líder que terminó cayendo en desgracia y fue olvidado por el tiempo y por la historia. Cuando llegó al trono, Roma vivía en una oscura sombra de lo que había sido su antigua gloria. El imperio estaba acosado por luchas internas, invasiones, una moneda sin valor, un ejército indisciplinado y poco fiable sin lealtad a Roma y una debilidad política sin precedentes. Por mucho que lo intentara y lo intentó con todas sus fuerzas, el emperador romano Mayoriano no pudo restaurar los días de gloria del imperio, pero la honra de haberlo intentado hasta el último momento quedará siempre en la historia. Pues bien, el lugar de nacimiento de Mayoriano es desconocido. Posiblemente fuese en algún lugar de la Galia, Bélgica o los actuales Países Bajos. También desconocemos su año de nacimiento, aunque generalmente se acepta que nació entre el 420 y el 425. La identidad de sus padres es igualmente desconocida. Sin embargo, lo que sí sabemos es que su abuelo fue un alto mando militar, un magister militum, del emperador Teodosio I. Como la mayoría de los emperadores romanos, su ascenso al poder comenzó en el campo de batalla. En el 447 después de Cristo, sirvió a las órdenes de Flavio Aecio, el vencedor de Atila, en la Galia, y durante la batalla de Vicus Helena, en el norte de Francia, fue elogiado por su valentía. También se cree que pudo combatir en la batalla de los Campos Cataláunicos, que significó la derrota decisiva de las fuerzas hunas frente a una coalición de romanos y godos. Un poeta contemporáneo de su época llamado Sidonio Apolinario escribió que Mayoriano luchó con la autoridad de un maestro, pero con el destino de un emperador. Pues bien, Mayoriano no solo era un hábil guerrero, sino que aprendió las habilidades logísticas y operativas necesarias para dirigir un gran ejército en campaña. En esa misma época conoció a Riquimero, un hombre que llegó a ser conocido como el Hacedor de Reyes, por algo que comentaremos más adelante. Inesperadamente para un soldado de tal reputación, en torno al año 450, Mayoriano fue expulsado del ejército por Aecio. Se supone que fue porque a la esposa de Aecio le preocupaba que Mayoriano eclipsara a su marido, por lo que Mayoriano tuvo que irse a casa durante 4 años. Alrededor del 454, el emperador del Imperio Romano de Occidente, Valentiniano III, mató a Aecio y volvió a llamar a Mayoriano para sofocar cualquier rebelión militar producida por el asesinato del general, que era muy querido por las legiones. Al haber servido junto a muchos de los soldados de Aecio, pudo sofocar en gran medida las revueltas sin derramar sangre. Sin embargo, la inestabilidad continuó y el propio Valentiniano fue asesinado poco después. El hombre detrás del complot, Petronio Máximo, se sentó en el trono durante solo 75 días antes de ser asesinado también por una turba cuando huía de un ataque vándalo. A continuación, llegó a Vito, que duró poco más de un año antes de morir por una causa desconocida. Tras la exitosa batalla del Campi Canini contra los germánicos alamanes que se habían internado en Italia, librada por tropas bajo el mando de Mayoriano y el de su lugarteniente Riquimero, se convirtió en el hombre más poderoso de Roma. En el 457, finalmente, Mayoriano fue proclamado emperador. A diferencia de los emperadores que presidieron la agonía de Roma, los datos sobre Mayoriano son fáciles de obtener. Muchos lo consideran el último emperador reconocido como gobernante de todo el Imperio Romano de Occidente. Esta es una de las razones por las que se le conoce como el último de los romanos, un apodo utilizado para describir a los hombres que encarnaban los valores y las características de la antigua gran civilización romana. Pero, ¿qué fue lo que le convirtió en un gran líder a pesar de que el imperio se desmoronaba? En primer lugar, se le consideraba un buen hombre, se le consideraba un gobernante concienzudo, capaz, honesto y justo. Otra razón clave para su sucesión fue su éxito militar. Era ante todo un soldado, con un historial que lo respaldaba. Al asumir el trono, su primer reto fue la necesidad de defender el corazón palpitante del imperio. Comenzó en Italia y se trasladó a la Galia e Hispania. Para ello, el emperador Mayoriano reclutó ejércitos de mercenarios, de tribus germánicas e incluso de más lejos. Durante este tiempo, reconstruyó dos
2 flotas navales. Para un imperio que estaba al borde de la bancarrota, esto no fue una empresa fácil. En el interior, promulgó leyes que permitían a los ciudadanos formar milicias organizadas por ellos para defender las ciudades, estabilizó la economía, acuñando monedas con una gran cantidad constante de oro y reprimió los abusos de los recaudadores de impuestos que antes de él estaban muy poco controlados por el poder estatal y estaban al servicio de los grandes latifundistas. Por otro lado, en un intento por invertir la tendencia a la baja de la natalidad, Mayoriano también prohibió que las mujeres menores de 40 años emitieran voto religioso. También redujo las dotes matrimoniales para garantizar que el matrimonio fuera una propuesta económicamente atractiva. En el siglo V, los monumentos más preciados de Roma se encontraban en un lamentable estado de deterioro. El dinero derrochado en los edificios, arcos y estatuas más impresionantes hacía tiempo que se había agotado y los que quedaban estaban muy descuidados. Los materiales de construcción se volvieron muy caros debido a la inflación, por lo que los lugareños se llevaban trozos de granito, piedra caliza y mármol para sus propios proyectos. Estos actos disgustaron mucho a Mayoriano, que convirtió en delito castigado con la flagelación y la amputación de las manos a todo aquel que fuera sorprendido ultrajando los mayores tesoros de la historia de Roma. Gracias a sus políticas de reforma y a su poderío militar, Mayoriano fue forjando un gobierno cada vez más exitoso. Sin embargo, esto no satisfacía a todo el mundo, y su antiguo aliado Riquimero, el hacedor de reyes, estaba cada vez más frustrado con este éxito. Con las noticias de batallas y conquistas exitosas filtrándose por las calles de Roma, vio cómo la popularidad de Mayoriano entre la gente aumentaba. Riquimero no quería arriesgarse a perder su propio poder y decidió actuar. Esperó pacientemente hasta que tuvo el momento de asestar un golpe letal. Riquimero interceptó a Mayoriano en un camino de vuelta a Roma, lo arrestó y lo depuso. El emperador fue desnudado, torturado y finalmente, tras 5 largos días de agonía, fue decapitado. Mientras que Mayoriano había estado trabajando duro para reavivar la llama romana, Riquimero estaba tramando ahora su caída. Habiendo depuesto y asesinado a su antiguo amigo, Riquimero estaba ahora firmemente en control. Resultaría ser un último golpe devastador para el imperio en Occidente, uno del que nunca jamás se recuperaría. 16 años y 6 emperadores títeres después, el imperio romano de Occidente habría desaparecido y Riquimero tuvo gran parte de culpa. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y nada, no olvides dejar tu like y suscribirte y eso, nos vemos en la próxima.